Nuestro amado Padre Dios, te agradecemos mucho por darnos este día, y especialmente porque estamos tomando este día para descansar. Padre, deseamos descansar en tu palabra. Gracias por bendecir nuestros corazones para venir al estudio bíblico hoy. Y así como nos prometiste que Jesús es la verdad, el camino y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por él. Y Padre, creemos que Jesús es la palabra desde el principio. Y por eso oramos para que al estudiar y profundizar en tu palabra esta mañana, podamos verdaderamente acercarnos aquí a nuestro Padre Dios. Y por favor ayúdanos a verte y a conocerte, y sobre todo, a darnos cuenta del gran y asombroso amor que ya nos has otorgado. Y deseamos aprender esto a través de tu preciosa palabra, pacto eterno para todas las generaciones, los 10 mandamientos. Por favor, ilumina nuestros corazones, ayúdanos a enfocarnos en ti y en ti. Solo. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo en acción de gracias. Amén. Amén. Bien, bueno, ha pasado un tiempo y me gustaría retomar nuestro estudio sobre la serie de los 10 mandamientos. Y hoy vamos a empezar el séptimo mandamiento. Bien, entonces el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Pero antes de comenzar, hagamos la pregunta seria. ¿Quién es nuestro Dios como este Dios que se presenta como nuestro Padre? Él es quien dio su ley a los israelitas. Y hoy, de la misma manera, Él nos está dando su ley. Amén. Amén. Pero cuando da una ley, dice, yo cuidaré de vosotros. Yo seguramente te protegeré y te proveeré de todas las cosas, porque yo soy tu guía. Solo yo os conduciré al reino de los cielos. Pero en esta afirmación también está el anhelo de nuestro Padre. Deseo para nosotros. Digo, debes conocerme. Por favor, sepan quién es su Padre, ¿verdad? No podemos simplemente llamar a Dios nuestro Padre así nada más, ¿cierto? Tenemos que conocerlo de verdad, como conocemos a nuestros propios padres que nos dieron la vida. Amén. O sea, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? Tú sabes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el carácter de nuestro Padre, Dios? ¿Cómo es? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? Y oro para que eso sea lo que aprendamos al estudiar los 10 mandamientos. Muy bien. Así que vamos a repasar lo que hemos estudiado antes. En nuestros estudios anteriores, estudiamos estos 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos tienen dos partes, ¿verdad? Primero está nuestra relación con Dios. Así que aquí, Dios dice, esto es muy, muy, muy importante. Entonces, todos conocen estos 10 mandamientos, ¿verdad? Pero lo que también es muy interesante es esta parte. La otra mitad de los 10 mandamientos tiene que ver con nuestra relación con las personas. Así que, en nuestro cristianismo, en nuestro caminar de fe, no solo es importante nuestra relación con Dios, sino que Dios considera que nuestra relación con los demás también es tan importante como nuestra relación con Él. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles eran los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a tratar de memorizarlos y recordarlos. Bien, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y segundo, no te harás ningún ídolo. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Y cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Bien, aquí mismo. Pero ahora, la siguiente parte es igual de importante. ¿Cuál crees que es el mandamiento principal para nuestra relación con las personas? Pensamos, no matarás, no cometerás adulterio o, como lo que vamos a decir hoy.
Pero no es así. A los ojos de Dios, lo que Él considera más importante en toda nuestra vida es nuestra relación con Dios. Toda la relación es nuestra relación con los padres. Así que el quinto es, honra a tus padres. Ese es el mandamiento principal de los mandamientos de Dios respecto a nuestra relación con las personas. El sexto es no matarás. Así que hasta aquí es lo que hemos estudiado. Hoy vamos a estudiar. No cometerás adulterio. Y luego, el octavo, no robarás. Noveno, no darás falso testimonio. Y décimo, no codiciarás. Como puedes ver, hay más mandamientos sobre nuestra relación con las personas, ¿verdad? Que con Dios. Así que ya puedes ver por esto cuán valiosa y muy importante considera Dios nuestra relación unos con otros, ¿verdad? Así que empecemos con el séptimo mandamiento. ¿Cuál es? No cometerás adulterio. Ahora, este es un tema muy delicado para discutir realmente, y hoy, por cuestión de tiempo, me gustaría mantenerlo breve. Así que solo vamos a hacer la exégesis, es decir, el significado, el gracias. Una definición que Dios establece sobre lo que es el adulterio. Ahora, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, es un mandamiento muy, muy importante. Ese preserva la santidad de la familia. ¿Por qué? ¿Quién crea la familia? Nuestra familia es creada por el mismo Dios. De nuevo, el séptimo mandamiento es importante porque preserva, sostiene, que la santidad, la pureza de la familia. El pecado de adulterio es un gran pecado. Como sabemos, es un pecado que rompe un matrimonio sano y sólido al involucrarse en una relación extramarital. Además, es un pecado fatal que destruye familias establecidas por Dios. Y por esto, el adulterio en última instancia se interpone en el camino de la historia redentora de Dios. Tú y yo nos hemos reunido aquí para convertirnos en los administradores de la historia redentora, ¿verdad? Y por eso, este mandamiento es muy, muy, muy importante. De hecho, es muy práctico para nuestra vida de fe, porque este adulterio es un pecado muy grave. La gravedad de este pecado se refleja bien en lo que Job dijo sobre el adulterio. Job dice en Job capítulo 31, versículos 11 al 12, que el adulterio sería un crimen lujurioso. Además, sería una iniquidad castigada por los jueces. Y él incluso dice esto, porque sería un fuego que consume hasta Abadón. Ahora, este lugar, Abadón, es un lugar de destrucción y arrancaría de raíz todo mi aumento. En otras traducciones, lo han traducido como, ya sabes, quitarme todas mis ganancias o ingresos, o cosecha. Así que todo lo que gano, lo que obtengo, desaparecerá por causa de este pecado. Así que ya podemos ver cuán destructivo es. El adulterio puede ser destructivo para nuestras vidas personales, y no solo para nosotros mismos, sino también para nuestra familia. Sabiendo esto, Satanás, que hace todo lo posible para impedir que seamos los mayordomos fieles y cumplamos la redención de la historia, está tratando de destruir todos los hogares en el mundo. Bueno, no necesito decir más sobre el fenómeno que enfrentamos en la sociedad actual, ¿verdad? La destrucción de los hogares. Satanás sabe que la destrucción de los hogares interrumpe o frustra directamente la historia redentora de Dios. Así que, para que podamos entender la gravedad del pecado del adulterio, creo que primero debemos recurrir a la definición de nuestro Padre sobre el verdadero matrimonio. Bien, entonces el esposo y la esposa originales. Y a esto se le llama la pareja primordial. Bien, la pareja primordial. ¿Quiénes son el esposo y la esposa originales? Sí, Adán y Eva, ¿verdad? Vamos a retroceder hasta la época de Adán y Eva.
Sabemos con certeza que Dios estableció esta familia de Adán y Eva, y que esa fue la base de su reino. Así que, por ejemplo, para Adán y Eva, ellos eran el núcleo fundamental del reino de Dios, o sea, el jardín del Edén. Así que vamos a ver esto. Porque Dios estableció una familia como base de su reino, el séptimo mandamiento nos enseña la dignidad de esta familia, lo importante que es. Puedes remontarte a la pareja primordial. Ahora, la familia es la unidad básica de la comunidad del pacto. Debe haber familia, y entonces puede haber una comunidad del pacto, ¿verdad? Y cuando se establece una comunidad del pacto, puede haber una nación o el reino de Dios. Y eso es este es el bloque fundamental del reino de Dios, ¿ok? Por lo tanto, una familia debe ser santa. Para que una comunidad o sociedad o nuestra nación llegue a ser santa, ¿verdad? Oramos para que Corea o Malasia o Singapur o Estados Unidos se conviertan en el reino de sacerdotes, el reino santo de sacerdotes, ¿verdad? Pero el séptimo mandamiento nos enseña dónde empieza todo esto, dónde comienza este gran movimiento, esta gran reforma, en nuestra familia. Si nuestra familia no es santa, no podemos alcanzar la nación santa. Por lo tanto, ¿de qué depende realmente esta consagración de la familia? Sí, de la pareja. La santidad, la pureza de la pareja es el mayor determinante para que nuestra nación se convierta en la nación santa de sacerdotes. Así como tú y yo estamos orando todos los días. Por lo tanto, si se destruye la santidad de la pareja, ¿te imaginas? Si llega el adulterio, entonces todo el reino de Dios está en juego y se derrumba, ¿verdad? Por lo tanto, el adulterio es el veneno más potente que destruye instantáneamente la familia que Dios estableció. Y como resultado, todo el reino puede colapsar. Así que, volviendo al sexto mandamiento, dice, no matarás, ¿verdad? Así como entendimos la gravedad del pecado, del asesinato, al definir la dignidad de la vida como no matar. Sabes, para entender esto, tenemos que entender qué es la vida. Vamos a hacer lo mismo. Bien, vamos a tratar de darnos cuenta de la gravedad y el temor del pecado de adulterio entendiendo la dignidad de una familia o de la pareja casada. Así que espero que esto sea una lección muy importante para nosotros, ya sea que estés soltero, a punto de casarte o ya estés casado. Creo que este es un entendimiento muy importante que usted y yo debemos tener como verdaderos cristianos. Bien, primero veamos cómo deben ser el marido y la mujer ante los ojos de Dios. Primero, vamos a cubrir 3 puntos. El primer punto es, un marido y una mujer comparten una relación inquebrantable. Bueno, ¿por qué? Por eso, todas las naciones, cada individuo, incluidos tú y yo, que vivimos hoy, somos descendientes de quién. Físicamente, somos descendientes de Adán y Eva, ¿verdad? Ellos son la primera pareja consagrada divinamente, ¿cierto? Así que, porque Dios creó a Adán y Eva y él consagró divinamente a esta pareja, y porque todos nosotros venimos de ellos, esto tiene un impacto directo en nuestra vida. Bien, entonces veamos qué tipo de relación inquebrantable puso Dios mismo sobre Adán y Eva. Porque es Dios quien inició todo, ¿verdad? Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él dijo esto. Un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Aquí la palabra unirá. No quise decir que Dios creó a Adán y Eva aquí, sino que cuando se casaron, ¿verdad? Se convirtieron. Cuando Dios creó a esta pareja, la pareja primordial, Dios dijo esto,
Y la palabra unirá es una palabra digna de notar. La palabra unir es dabak. Bueno, dabak en realidad significa aferrarse. Aferrarse no es solo sostenerse de algo. Ok, aferrarse. Aferrarse significa mantenerse cerca, significa un apego completo. Así, de esta manera. Ok, normalmente se refiere a, por ejemplo, cuando tu lengua está pegada al paladar. Esa palabra, dabak, se usa así, es como uno solo, ¿ok? Por lo tanto, según el principio de creación de Dios, la relación matrimonial es más cercana y más fuerte que incluso la relación entre padres e hijos. ¿Verdad? O sea, esto es antes de que hubiera algún hijo, justo entre Adán y Eva. Dios dijo, dabak. Así que este es el principio de creación de Dios. Y él está declarando que la relación matrimonial es más cercana, más íntima y más fuerte que incluso la relación entre padres e hijos. Bien, entonces, también respecto al grado de parentesco, por ejemplo, entre un padre y un hijo, eso es un grado, ¿verdad? En Corea, normalmente dicen esto. ¿Y qué grado es entre un hombre y su esposa? Cero. Cero grado entre el hombre y su esposa, así. Así que, respecto al grado de parentesco, el cónyuge de uno es su pariente más cercano. Por eso, Adán dijo en Génesis 2, versículo 23. Leamos esto juntos, ¿les parece? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque fue tomada del hombre. No sabía que mujer significa hombre, saliendo del hombre, ¿verdad? Mujer. Así que me di cuenta. He estado pensando mucho últimamente sobre la relación entre padres e hijos. Y sabes cómo salimos del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Así que salimos, fuimos sacados de nuestra madre. Así que puedes ver que hay un vínculo muy íntimo entre nosotros, nuestra mamá y nuestro papá, por supuesto, ¿verdad? Pero aquí Dios nos está diciendo dónde comenzó todo. Todo comenzó aquí entre Adán y Eva, y este de Bac y este. MMM. Donde la mujer fue tomada del hombre, porque, recuerden, la mujer fue hecha de la costilla que fue sacada de Adán. Así pues, la pareja es la relación más estrecha y unida de todas, break time igual a 0.5 s barra diagonal que en el mundo entero. ¿Estás de acuerdo? Sí. Punto 2. Un esposo y una esposa no son dos, sino uno solo. Ahora, hay muchas definiciones en la Biblia que son muy diferentes de nuestras propias definiciones de la vida humana. Y creo que esta es una definición muy importante. Realmente necesitamos grabarla en nuestro corazón. Porque muchas veces decimos, yo, soy individual y soy mujer, ya sabes, soy hombre, estoy casado, estoy casada, ese es mi esposo, mi esposa, ¿verdad? Pero sí, admitimos que cuando nos casamos, somos como uno solo. Sí, lo decimos. Pero Dios realmente se toma esto en serio, como viste con la palabra Dabak, ¿ok? En el matrimonio, un hombre y una mujer se unen, y eso significa que se convierten en una sola carne. Y acabamos de ver eso, lo acabamos de ver en Génesis capítulo 2, versículo 24. Ok, Jesús mismo explicó eso en Mateo capítulo 19, versículo 6, que ya no son dos, sino una sola carne. Así que, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. ¿Ok? Dios lo dijo, e incluso Jesús lo dijo, ¿ok? Por lo tanto, una verdadera persona no puede ser solo una mujer o solo un hombre en el sentido bíblico. Así que yo mismo no completo a esa persona. ¿Estás de acuerdo? ¿Ves? Para que yo me convierta en una persona completa, una sola persona, tiene que estar la otra parte, la otra mitad. Esto significa, cuando un hombre y una mujer se convierten en una sola carne, se convierten en una sola persona ante los ojos de Dios.
Así que si estoy casada, lo que yo haga, mi esposo también lo está haciendo. Si estamos casados, lo que sea, yo no lo estoy haciendo, pero si mi esposo lo hace, ante los ojos de Dios, sí, lo estamos haciendo juntos como una sola persona. Me quedé impactada cuando vi esto. Cuando estás casado, eres una sola persona ante los ojos de Dios. Ese es un concepto muy importante que debemos recordar, ya que volveremos a esto mucho más adelante en la lección. Y por eso, el apóstol Pablo reitera una y otra vez en el Nuevo Testamento este mismo hecho. Bien, dice el apóstol Pablo, en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 16, los dos serán una sola carne. Él te está remitiendo de nuevo a Génesis, capítulo 2, ¿verdad? Y luego lo repite en Efesios, capítulo 5, versículo 31, diciendo que el hombre se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Así que cuando un hombre valora a su esposa y la ama, eso significa que en realidad se está amando a sí mismo. Así que Efesios capítulo 5, versículo 28 dice, el que ama a su mujer, a quien ama, se ama a sí mismo. Así que vayamos a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. El apóstol Pedro también dice lo mismo. Bueno, esto no se refiere solo a los hombres ahora, ¿de acuerdo? Uno, esposa y esposo son uno. Debemos recordar eso. No digas, oh, esto es lo que estudiamos en el estudio bíblico. El marido. Ustedes, maridos. Eso no es lo que significa. Leamos esto juntos. Ustedes, maridos, de la misma manera, vivan con sus esposas con comprensión, como con alguien más débil, ya que ella es mujer. Mujer significa salida del hombre, ¿verdad? Y muéstrenle honor como coheredera de la gracia de la vida. Creo que esto es una declaración muy hermosa cuando se trata del matrimonio. Bueno, ahora veamos. Vamos al punto 3. Este momento es ahora mismo, ¿verdad? Rápido. El esposo y la esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, ¿verdad? Nuestra pareja principal. Estaban desnudos, pero no avergonzados. Creo que esto es muy importante. Tenemos mucho miedo a la desnudez, ya sea física, espiritual o mental. Somos muy inestables e inseguros acerca de nuestros defectos, ¿verdad? Pero una pareja verdadera, cuando están desnudos, no sienten vergüenza. Esa fue una bendición que Dios le otorgó a la pareja primordial. Y esa es nuestra raíz, ¿verdad? Génesis 2:25 dice que el hombre y su mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Pero, si Adán y Eva hubieran vivido con la palabra de Dios como el centro de sus vidas, esto no habría pasado. Pero luego, más adelante, porque Eva fue y tomó el fruto del conocimiento del bien y del mal, y por supuesto, cuando Eva lo hace, ¿quién más lo está haciendo? Porque son uno solo, Adán, ¿ok? También termina comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces caen, y desde que caen, llega la vergüenza se define. El reverendo Part la definió así. La vergüenza es un estado mental antinatural e inestable que ocurre cuando alguien pierde. ¿Qué santidad al olvidar la palabra de Dios y pecar? Nunca antes había relacionado la vergüenza con la santidad. Ok, santidad, en hebreo es, kades, ok, o kodes. Ahora, esta palabra santidad es muy diferente de nuestro entendimiento abstracto. He mencionado y compartido esto varias veces antes con los miembros de Al-Shadow. Pero en el entendimiento judío de la santidad, es algo que está apartado para un propósito muy específico. Propósito es igual a santidad. ¿Ok? Entonces, aunque odie a esta persona, aunque quiera matar a esta persona y compre un cuchillo para hacerlo, ¿verdad? Ese cuchillo es Codes. El cuchillo es santo porque está apartado para el propósito específico de asesinar. Eso es lo que significa la definición de santo. Así que cuando perdemos, santidad significa cuando Dios dice, yo soy santo para ti, sé santo. Dios dice,
mi propósito es para ti. Así que quiero que tu propósito sea sobre nosotros, sobre mí, sobre mi propósito, ¿verdad? Entonces, cuando perdemos ese propósito, cuando perdemos ese estado de estar apartados para un propósito específico que Dios ha puesto, cuando Él creó a Adán y Eva, entonces llega la vergüenza. Eso es lo que la pareja primordial nos demostró. Ahora, veamos Jeremías 17, versículo 13. Dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan en la tierra serán escritos, porque han abandonado la fuente de agua viva al mismo Señor. Mientras Adán y Eva se aferraran a las palabras de Dios como el centro de sus vidas, nunca sentirían vergüenza y siempre estaban llenos de alegría y deleite. Por eso el nombre Den significa deleite, ¿verdad? Mientras ellos se aferraban a la palabra de Dios, a su promesa. Estaban llenos de esta plenitud de gloria que, aunque estaban desnudos, no podían ver la desnudez, ¿verdad? Simplemente estaban felices. Oh, mi esposa es tan hermosa, mi esposo es tan guapo. Por la plenitud de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es esta plenitud de la gloria de Dios, hermanos y hermanas? ¿Qué estaba lleno de la gracia, la verdad y la gloria de Dios? ¿Cuál era ese manto de gloria que Adán y Eva llevaban en el jardín del Edén? ¿Y cuál es ese manto de gloria que tú y yo debemos vestir? Romanos capítulo 13, versículo 14 dice, revístanse del Señor Jesucristo. También en Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice, si hemos sido bautizados en Jesucristo, nos hemos revestido de Jesucristo. Así que, aunque la primera pareja y la primera familia fueron muy nobles en su creación original, la vergüenza cayó sobre ellos después de la caída por causa de sus pecados. Así es, y al darse cuenta de su desnudez. ¿Con qué reemplazaron ese manto de gloria? Se hicieron taparrabos solo con hojas de higuera. Y cuando oyeron la voz del Señor, se escondieron de él entre los árboles del jardín. Así que ves que Dios y el pueblo quedaron completamente separados, ¿verdad? Así que vamos a concluir. Una familia armoniosa es un nido lleno de amor, un lugar de descanso y la base de la felicidad. ¿De dónde provienen la felicidad individual, el crecimiento de la iglesia, la prosperidad y la paz de una nación? De una familia armoniosa. Y por eso, Dios declara que Él es el Dios de la familia. Como dice Jeremías, capítulo 31, versículo 1. Leamos juntos. Jeremías, capítulo 31, versículo 1. En aquel tiempo, declara el Señor. Yo seré el Dios de Israel, y ellos serán mi pueblo. Hermanos y hermanas, gallinero, la administración de la historia redentora se cumplirá a través de familias santificadas. Amén. Nuestra familia es muy preciosa a los ojos de Dios, así que espero que recordemos esto. ¿Y por qué esto? Pecado de no amarse en el matrimonio. Se convierte en el origen de 10.000 pecados. Esto es lo que citó el reverendo Evan Park. Una pareja unida por Dios debe amarse mutuamente. Así que debemos estar contritos y arrepentirnos profundamente si no hemos manejado bien a nuestras familias. Entonces, como mayordomos de la historia redentora, esto es lo que Dios requiere. 1 Timoteo 3, versículo 2 dice, un obispo, pues, debe ser irreprensible. Irreprensible, ¿verdad? ¿El esposo de cuántas esposas? Dios dice, una sola esposa. Sobrio, prudente, respetable, hospitalario, apto para enseñar. Estas son las cualificaciones para ser mayordomos. Y en el versículo 5 dice, pero si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Verdad?
Este es un punto muy, muy serio. Y luego, en el versículo 13-12 dice que los diáconos deben ser esposos de una sola mujer y buenos administradores de sus hijos y de sus propias casas. Capítulo 5, versículo 8. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que en la próxima hora vamos a definir qué es el adulterio. Pero espero que hoy podamos analizar la definición de nuestro Padre sobre lo que es una familia santificada. Y de hecho, originalmente venimos de esa pareja bendecida, noble y primordial, Adán y Eva. Y se puede ver, porque Dios creó a Adán y Eva en un estado perfecto, cuanto desea el restaurar. Eso en la vida de quién? En nuestras vidas hoy. Recordemos a nuestro Padre. Dios, quien es fiel, sigue obrando en nuestras vidas para lograr esa restauración. Y demos gracias a nuestro Padre Dios. Bien, oremos. Padre nuestro, te agradecemos mucho por permitirnos ver lo valiosa que es nuestra familia y lo valioso que es nuestro matrimonio. Quizás estemos en diferentes situaciones ahora, Padre, pero sabemos una cosa, que tú trabajas sin cesar para restaurar el estado perfecto de una pareja santificada. Porque esa es la unidad básica que construirá hasta llegar a la nación santificada, la nación santa, el reino del sacerdocio, que al final establecerá el reino mesiánico aquí en la tierra. Padre, confesamos delante de ti que, aunque somos débiles, queremos ser esa familia. Aunque somos débiles, queremos ser la mejor esposa para nuestro esposo. Aunque seamos débiles, queremos ser el mejor esposo para nuestras esposas. Aunque seamos débiles, queremos ser los mejores hijos para nuestros padres y los mejores padres para nuestros hijos. Padre, confesamos ante ti que no podemos hacer esto solos. Así que por favor ayúdenos. Que tu palabra se haga viva y activa en nuestras vidas, para que la palabra nos fortalezca, nos capacite para camina en el camino de esa restauración. Creemos que harás que todo suceda según tu pacto. Le agradecemos nuevamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.